Estamos hablando del mes de la gratitud. Diga conmigo, gratitud. Pero ¿sabes algo? La gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a valorar lo que otro hace y corresponderle de alguna manera. Diga conmigo, gratitud. La gratitud nos obliga. La gratitud es una deuda por pagar. Porque la gratitud es un sentimiento que te obliga a ti a reconocer, valorar y corresponder de alguna manera a lo que otro ha hecho por ti. Por eso la gratitud no puede ser de palabras. La gratitud tiene que ser de acciones. Si tú estás agradecido con alguien, tienes que demostrarlo más allá de las palabras. Di conmigo, más allá de las palabras. Entonces, si la gratitud obliga a una persona a valorar, reconocer y corresponder a lo que otro hace, quiero que entiendas esto: la gratitud comienza con Dios. Dios es el primero en valorar, reconocer y corresponder a tu obediencia. Dios es el primero en retribuir a tu honra. Por eso Él dice: yo honro. ¿Cómo se llama eso? Di conmigo, gratitud. Sin embargo, yo te quiero preguntar algo en esta mañana, y es: ¿por qué tú crees que Dios debería hacer lo que tú le estás pidiendo? ¿Por qué tú crees que Dios debería hacer aquello por lo que tú estás orando? ¿Porque tú eres tú y Dios es Dios? No. ¿Y sabes por qué no? Porque Dios no opera por emociones. Dios opera por principios. Por eso necesitamos entender que Dios no tiene que hacer nada por ti. Él ya lo hizo todo. Ahora está esperando a que tú hagas algo por Él para poderte dar más. Piensa por un momento de lo que hoy tienes, ¿qué mereces? Y entonces, ¿por qué quieres más? Si ni siquiera estás valorando, reconociendo y correspondiendo en gratitud a lo que ya Dios te dio. ¿Por qué Dios habría de darte más si no has sido verdaderamente agradecido? Ay, no, pastor, yo con mis labios todos los días le doy gracias. Sí, los ateos también. Todos le dan gracias a Dios con los labios. Por eso el Señor Jesús dice que hay un pueblo que lo honra con sus labios, pero que el corazón está lejos, porque no hay acciones que respalden con obras lo que sus labios dicen con palabras. Entonces yo te quiero enseñar en esta mañana cómo activar las bendiciones de Dios en el 2025. Cómo activar la gratitud de Dios sobre tu vida en el 2025. Cómo activar todo lo que Dios ha preparado para ti en el 2025. Pero para eso tenemos que aprender a activar la gratitud de Dios. Diga conmigo, la gratitud de Dios. Y te voy a dar 3 principios, 3 cositas sencillas que tú tienes que entender para activar la gratitud de Dios. Porque Dios opera por principios, no por emociones. Y eso es lo primero que tú tienes que entender. Primero, Dios opera por principios, no por emociones. ¿Eso qué significa, pastor? Que Dios no se va a mover porque tú llores, porque tú gimas, porque tú clames, porque tú pongas carita de piedad, porque tú pongas carita de ay, yo no fui, ¿por qué me estará pasando esto a mí? No sabes seguro. Tú no sabes cuántas veces Dios te dijo, no te metas ahí, y te metiste. ¿Cuántas veces Dios te dijo, apártate, y no te apartaste? ¿Cuántas veces Dios te dijo, pilas, y no estuviste pilas? El problema es que nosotros los seres humanos fuimos formados en la religión tradicional de una manera hipócrita para operar por emociones, y nos hicieron creer que por causa de nuestras emociones Dios envía su respuesta. Por eso la mayoría de personas cambia su rostro cuando va a orar, cambia su rostro cuando le va a pedir algo a Dios, porque somos inmaduros espiritualmente, como los niños chiquitos que llegan a donde el papá. A mí Samuelito, mi hijo, se me acerca y me dice, papi, te amo. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a pedir? ¿Y cómo son ustedes después de ir a ver malas amistades, malos hábitos, malas actitudes, malas palabras, pero llegan, papito Dios, hermoso Rey Celestial? Como si Dios no te conociera. Por eso el libro de Gálatas capítulo 6 en el versículo 7
Dice algo que a mí me impacta mucho. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Muchas personas viven un cristianismo engañado, operando por emociones, cuando el verdadero cristianismo nos tiene que llevar a operar por principios. Y los principios tienen que estar por encima de tus emociones. Te lo voy a repetir: tus principios tienen que estar por encima de tus emociones. Y el Espíritu Santo colocó en mi corazón no enviar a los jóvenes a su reunión, porque es que hay una generación de jóvenes que operan por emociones. Una generación de jóvenes que se relaciona por emociones. Una generación de jóvenes que viene a la iglesia por emociones. Pero necesitamos cimentar una generación de jóvenes en los principios de Dios, porque ustedes son los próximos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, y de aquí se tienen que levantar. Pero no puedes seguir viviendo tu cristianismo engañada, creyendo que un acto de contrición cada 3 meses de por mi culpa, voy a ir a la iglesia, demudo mi rostro y le digo a Dios todo lo que necesito que haga. Si no activaste principios, jamás Dios se va a mover por tus emociones. Por eso no te engañes, Dios no puede ser burlado. Tu marido puede ser burlado, tus padres pueden ser burlados, tu esposa puede ser burlada, tu pastor puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado, porque Dios te conoce. Por eso déjame darte esta frase para el Facebook. ¿Están listos? A Dios no lo mueven tus lágrimas, sino tu obediencia. Deja de lloriquear como si estuvieras en una novela venezolana o mexicana a ver si Dios se mueve en favor tuyo. No. Si no obedeciste hoy, de nada te sirve llorar mañana. ¿Aló? Si no obedeciste ayer, de nada te sirve llorar hoy. Pero pastor, me duele. Pues levántate con toda y la emoción del dolor y comienza a obedecer los principios. Porque los principios tienen que estar por encima del dolor. Porque cuando tú operas en el principio, Dios se mueve a tu favor sin importar tu emoción. ¿Bueno o excelente? Segundo, diga conmigo: Dios no me debe nada. Diga al que está a su lado: Dios no te debe nada. Y yo necesito que tú entiendas este principio para poder activar la gratitud de Dios. Dios no te debe nada. Lo que te da es lo que necesitas. Pero es que a mí me enseñaron que si yo hacía los 9 domingos en la iglesia, el Señor quedaba en deuda conmigo. Que si yo oraba todos los días, el Señor estaba en deuda conmigo. No, tú no vienes a la iglesia para que Dios te lo agradezca. Tú deberías estar agradecido de que tienes una iglesia a la cual venir, donde recibes una buena palabra, un buen cuidado, un buen valor y una buena visión. Entonces Dios tiene que estar agradecido de que tú vengas a la iglesia. No, Dios no te debe nada por venir a la iglesia. El problema es que nos vendieron un cristianismo tan voluble, un cristianismo tan superficial, que nos hicieron creer que es un sacrificio venir a la iglesia. Eso es como si yo te diera a ti un bono para ir a comerte la hamburguesa de McDonald's que tú quieras todos los domingos. Y puedes pedir todo lo que tú quieras porque todo el banquete de McDonald's es para ti. Y entonces tú dices: uy, no, qué sacrificio, vamos a ir a McDonald's el domingo. Imagínate venir a la casa del Padre, sentarte a la mesa del Padre y disfrutar del banquete del Padre que ha preparado para ti. ¿Cuál sacrificio venir a la iglesia? Sacrificio dejar la pereza. Sacrificio dejar el conformismo. Sacrificio dejar la mediocridad. Sacrificio dejar la mundanalidad. El problema es que nos hicieron creer que lo que Dios nos llama deleite, para nosotros es sacrificio. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero voy a hacer el sacrificio de orar todos los días. Por favor, ¿cuál sacrificio orar? ¿Cuál sacrificio leer la Biblia? Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No, pero ya no es una delicia, ya no es un deleite leer la Biblia, es un sacrificio.
Por eso ahora los psicólogos, cuando alguien tiene problemas de insomnio, antes de formularle pasta, lo mandan a leer la Biblia, porque está comprobado que a los cristianos de hoy la Biblia los hace dormir. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces necesitamos entender que el verdadero sacrificio no es hacer las cosas que agradan a Dios. Eso no tiene que ser un sacrificio para ti. El verdadero sacrificio es morir a lo que sabes que no agrada a Dios. Porque lo que no agrada a Dios es lo que mantiene vivas tus emociones y ahogados tus principios. Pero cuando tú mueres a lo que no agrada a Dios, ahogas tus emociones y le das vida a los principios y activas tus bendiciones. Bueno, excelente. Necesitamos comenzar a entender, hijos, que Dios no nos debe nada. Dios nos da lo que necesitamos. Diga conmigo: para aprender, para valorar y para sembrar. Todo lo que tú tienes hoy es lo que necesitas. ¿Para qué pides más? Si todavía no has aprendido con lo que tienes, no has valorado lo que tienes y no has sembrado con lo que tienes. La palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Para qué quieren más pan si no te estás comiendo el que ya te dio? Hay pastores que yo me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos, a los pecadores sinvergüenza que no quieren caminar con Dios. Dios tiene pan para ellos. Pero mientras ellos no busquen el pan de Dios, te vas a quitar el de la boca, el tuyo, que era para ti, para que tú lo disfrutaras, para que tú entendieras la retribución de la obediencia. Tú no te tienes que quitar el pan de la boca para dárselo a nadie, porque Dios le da pan a todo el que come y le da semilla a todo el que siembra, por principios, no por emociones. Dios no te debe nada, pero lo que hoy tienes es para que tú aprendas, valores y siembres. ¿Aprender a qué, pastor? A obedecer. Si tú le aprendes a obedecer a Dios con lo que hoy tienes, Dios te va a dar lo que no tienes. ¿Valorar qué, pastor? Valorar para agradecer. Porque si tú no valoras, no agradeces, y no agradeces, ¿cómo crees que Dios te va a dar más? Las luces, hijo. Dios te da lo que necesitas. ¿Para qué? Para sembrar. Porque el que no siembra, no cosecha. Entonces, ¿cómo quieres cosechas? Si ya Dios te dio el pan para comer y la semilla para sembrar. Es que por quitarte el pan de la boca para dárselo a los que no quieren recibir el pan de Dios, tienes que comerte las semillas que eran para sembrar. ¿Aló? Y ahora, ni ellos tienen cosecha, ni tú tienes cosecha. Pero crees que Dios está en deuda contigo porque eres muy buena persona. No, Jesús no fue a la cruz para que tú seas buena persona. Jesús fue a la cruz para que tú seas nueva criatura. Pero si sigues con las mismas cosas viejas, significa que Jesús no ha nacido en tu corazón. Pero pastor, es que la prima Eulalia está tan necesitada ¿de qué? ¿De un mercado o de Dios? Quítate ya de la cabeza el cristianismo social que no transforma vidas. Porque la esencia del cristianismo no es social, la esencia del cristianismo es espiritual. Lo social mitiga un momento, lo espiritual transforma una eternidad. En el libro de Job, capítulo 41, lo voy a leer en favor tuyo, en el versículo 11, Dios le habla a Job porque Job le está reclamando. Pero Señor, yo ofrecía sacrificios por los sinvergüenzas de mis hijos. Yo oraba todos los días, Señor. Yo iba a la iglesia de vez en cuando los domingos, Señor. Y mira lo que le dice Dios: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Job, todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, Job, ¿qué me estás reclamando, mijo? ¿Acaso tú me diste primero antes de que yo te diera? Como si yo te debiera algo a ti. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente: ¿quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Si todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, deja de creer, dice Dios a Job, que yo te debo algo a ti por lo que tú me diste, porque antes de que tú me lo dieras, ya yo te lo había dado. ¡Qué tremendo! Deja de creer que Dios te debe algo. Porque si tú has tenido la oportunidad de darle tu tiempo a Dios, tus recursos a Dios, tu servicio a Dios, tu dinero a Dios, es porque ya Dios te había dado a ti primero. Por eso grábate esta frase para tu Facebook:
Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Deja de reclamarle a Dios como si Dios te debiera. Pero Señor, si yo ayudé al primo Gutenberto, a la prima Telvina, ¿y Dios te mandó a ayudarlos? Pero yo sembré en mala tierra. Y de nada sirven las mejores semillas en un arenal, porque nunca van a germinar. Por eso tú tienes que sembrar tus semillas donde Dios te dice que las tienes que sembrar. Necesitas entender eso. Dios no te debe nada, porque todo lo poco o mucho que tú le has dado, Él te lo dio primero. Es más, hasta el amor. En esto consiste el amor, no en que ustedes me hayan amado a mí, sino que yo los amé primero a ustedes. Por tanto te digo algo: todo lo que tú puedas hacer a partir de hoy por Dios es poco comparado con todo lo que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy. Diga al que está a su lado: Dios no te debe nada. Y tercero, primero, Dios opera por principios, no por emociones. Apréndete esto. Segundo, Dios no te debe nada. Lo que te da es lo que necesitas para aprender, valorar y sembrar. Y si con lo que hoy tienes no estás aprendiendo, valorando y sembrando, no esperes más. Y tercero, Dios no es deudor de nadie. ¿Dios qué? Dios no es deudor de nadie, porque Dios es agradecido. Dios es agradecido. Te lo voy a repetir: Dios es agradecido. Y no hay una sola cosa que tú hagas por Él que Él no la retribuya por amor a ti. Dios es agradecido. Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe nada. Porque lo que sea que tú hayas hecho por Él, así lo hayas hecho a ciegas, así se lo hayas dado a un estafador, así se lo hayas dado a un mercader de la fe, no importa. Si tú lo hiciste con la convicción de agradar a Dios, Dios no te debe nada. Dios ya te retribuyó. Pero si lo hiciste para agradar a un predicador, si lo hiciste para agradar a un líder espiritual, si lo hiciste para agradar a una pareja, si lo hiciste para agradar a un jefe o a un socio, no le reclames a Dios, porque nunca lo hiciste para Dios. Por tanto, Dios no tiene nada que retribuirte. ¿Aló? Escúchame, a mí me impacta cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma en el capítulo 2, versículo 6. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y le dice: porque Dios, diga conmigo, mi Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Mi Dios le va a pagar a cada uno según lo que merezcan sus obras, porque mi Dios no es deudor de nadie, y Él le paga a cada uno conforme a sus obras. ¿Estás esperando que Dios te retribuya? Déjame ver lo que tú le has dado. Y déjame darte esta frase para el Facebook: Dios no retribuye tus palabras, Dios retribuye tus acciones. Dios no retribuye Dios retribuye porque dice la palabra que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan no sus palabras. Muchos de ustedes tienen empalagado el trono de la gracia, pero ni una corona por el camino, ni un depósito, dice el apóstol Pablo, a su favor en la cuenta del cielo. Porque nos hicieron creer que Dios va a retribuir nuestras palabras, que generalmente van impregnadas de emociones, de reclamos, de quejas, de mendicidad, de victimización. Pero Dios no retribuye las palabras, Dios retribuye las acciones, y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y te lo voy a decir de esta manera, diga conmigo: gratitud. Si Juan viene y me dice: ven hijo,
pastor, yo le voy a regalar este esfero y este esfero va a ser suyo. Ven para que te miren el esfero. Le voy a regalar este esfero y se lo voy a dar porque Dios colocó en mi corazón dárselo. ¿Yo qué le voy a decir? Gracias, hijo. Con mis palabras, porque lo que Él me está dando es de... Ok, pero se fue y nunca me lo dio. Pregunto, ¿tengo que hacer algo en gratitud? Y así somos nosotros con Dios. Señor, te prometo que cuando venga esa finca te voy a dar. Señor, te prometo que si me abre la puerta de ese trabajo te voy a dar. Señor, te prometo que si me llegue esa bendición te voy a dar. Señor, te prometo que si cambias mi hogar te voy a servir toda la vida. Te voy a dar lo mejor de mi tiempo. Promesas. Solo promesas recibí de ti, le dijo el Señor a Rafael Orozco, para que tú y yo lo entendamos. Solo promesas recibí de ti. Y entonces, si tú le das a Dios palabras, ¿Dios con qué te retribuye? Con palabra. Pero si tú quieres acciones de bendición, tienes que entender que Dios recompensa tus obras, no tus palabras. Bueno, excelente. Dios no es deudor de nadie. Por tanto, escúchame bien, lo que hoy tienes, aunque sea poco, es el reflejo de las pocas obras que Dios ha recibido de ti. Y no estoy hablando de lo social, porque tú puedes ir y darle casas a los pobres, tú puedes ir y darle mercados a los pobres, tú puedes ir pero nunca agradaste a Dios, porque lo que hiciste fue ir a impulsar y a patrocinar una vida que no quiere agradar a Dios. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Me estoy haciendo entender con eso? De al que está a su lado, Dios no te debe nada. Sin embargo, Dios es agradecido. Y yo te quiero enseñar rápidamente cómo activar la gratitud de Dios a través de, di conmigo, acciones de gratitud. 3 acciones de gratitud. ¿Y cómo opera? Mira, la palabra de Dios es preciosa y nos muestra a un Dios agradecido. A un Dios agradecido. O sea, un Dios que te agradece que crezcas, porque te ama. Los padres que están aquí sabemos que cuando nuestros hijos crecen nos sentimos agradecidos. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento, el avance y la proyección de nuestros hijos le da valor a lo que nosotros hemos invertido en ellos. Por eso Dios se agrada de que tú crezcas. Pero ¿sabes cuál es la característica de un hijo? Que entre más crece, más aporta. Que entre más avanza, más ayuda. Que entre más se proyecta, más reconoce lo que ha recibido de sus padres. Es el valor de un hijo. Por eso el Señor dice que el primer mandamiento con promesa para los hijos es honrar a los padres. Pero solo un hijo puede honrar a los padres cuando crece, avanza y se proyecta. Los hijos estancados, conformistas, mediocres, resignados, limitados, jamás honran a sus padres, porque todo el tiempo creen que sus padres están en deuda con ellos. Por eso dejé que los jóvenes se quedaran, Richie. No me hagas esa cara. Escúchame. 3 acciones de gratitud que activan la gratitud de Dios. Primera, la acción de honrarlo. Diga conmigo, la honra. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice el Señor al sacerdote Elí: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me... Mira qué tremendo, analiza esto. Proverbios capítulo 3 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero en el libro de Mateo capítulo 5, 7, si no estoy mal, dice el Señor: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la gratitud no se refleja en palabras, se refleja en acciones. Tú puedes empalagar el trono de Dios de palabras de gratitud y nunca ser bendecida. Pero cuando adornas el trono de Dios con acciones de gratitud, siempre serás bendecido. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es deudor de nadie y le paga a cada uno conforme a sus obras. Bueno, excelente. Por eso no hay una sola cosa que tú hagas por el altar de Dios que Dios no lo retribuya en tu casa. Pero tienes que entender la honra. Entonces dice: yo honro. Y entonces dice: hónrame
con tus bienes. ¿Con qué? ¿Palabras o bienes? Ah, pero ¿sabes por qué nos cuesta honrarlo con los bienes? Porque no nos queremos sacrificar. Y con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia. Mira qué tremendo. Pregunto, ¿con qué bienes vas a honrar a Dios? Di conmigo, con los que ya me dio. ¿Tú crees que Dios te va a pedir que te endeudes para que lo honres? No, eso no es de Dios, eso es de los mercaderes que te están vendiendo una promesa ilusoria de bendición absurda. No, no, no. Dios te pide que lo honres con lo que ya tienes. A otra cosa es que te malgastaste lo que ya Él te dio. Ahí sí, mira a ver cómo te pones a cuentas con Él. Pero escúchame, Dios te pide que lo honres con lo que ya tienes. Y cuando tú lo honras con lo que ya tienes, Él te comienza a dar lo que no tienes. Yo honraré a los que me honran. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Dios te honra dándote lo que no tienes, pero tú lo honras a Él dándole de lo que tú tienes. Y cuando tú lo honras, ¿qué hace Dios? Te honra dándote más de lo que tienes y hasta lo que no tienes. Déjame darte un ejemplo. 3 personas que vengan aquí adelante si son tan amables. Connie, ven. Martica, ven. Lisbeth. Aquí en el altar, aquí a este ladito que hay más espacio, si son tan amables, para que me las vea. Párense las 3 si son tan amables. Présteme mucha atención cómo opera la honra. ¿La qué? Miren muy bien lo que vamos a hacer. Entonces resulta que ella oró a Dios, ¿por qué? Por recursos. Por recursos. ¿Y tú? También. ¿Por recursos? ¿Y tú? Por recursos. Gloria a Dios. Aquí hay libertad, esto es autónomo. Y entonces Dios viene y te dice, toma, te voy a dar 10 pimpones. Cada pimpón representa 50 dracmas. Yo no sé qué será un dracma, pero vamos a ponernos espirituales. 10 pimpones. 10 pimpones. Ahora yo pregunto, ¿las bendijo Dios o no las bendijo Dios? ¿Ellas tenían o no tenían? Ahora tienen. Y entonces, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Voy a invertirlo. Oh, qué bueno, muy bien. ¿Tú? Le voy a devolver de lo que me entregó. A una, que es lo que a él le corresponde, porque el 10% de 10 es 1. El 10% de 10 es 10, de 100 es 10, de 1000 son 100. El 10%, diga el que está a su lado, el 10 es el 10. Ya, entonces me devolvió 1, perfecto, gracias por devolverme lo que me pertenece. Tú tenías muchos gastos, muchas cosas, ok. ¿Y tú? ¿Me vas a devolver? Ok, o sea, ustedes me devuelven lo que me pertenece, muy bien. ¿Y tú por qué no me devolviste lo que te pertenece? Porque tengo que pagar deudas, porque voy a pasear en diciembre. Te entiendo, te entiendo. Bueno, muy bien. ¿Ya están listas? ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita o ya quedaron bendecidas? ¿Qué pasó? De lo que me corresponde, te quiero devolver algo más. Pero si eso es tuyo. Honrar a Dios con parte de lo que me corresponde. Me das otro. O sea, me devolviste 1, pero de lo que es tuyo, ¿de lo que es de quién? ¿Qué me dio? El primero representa, diga conmigo, obediencia. ¿Por qué? Porque me está devolviendo lo que es mío. Pero el segundo representa honra, porque me está dando de lo que es de ella. Ahora pregunto, ¿con cuántos quedó? Con 8. ¿Pero cuántos tenía? Yo la honré con 10. Ella me devolvió el mío y me honró con 1. Yo digo, perfecto. Y siguieron orando. Ahora, ¿por qué oras ahora? Porque me dé más. Por más. Por más. Bueno, así son ustedes también, no se asombren. Y entonces yo vengo y digo, ¿quieren más? Listo. Ah, pero ya, vuelvan acá porque ya se gastaron todo. Ya se gastaron todo. Entonces, bueno, ¿quieren más? Ay. Te voy a dar 5. ¿Y qué crees que comience? ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Si yo voy a la iglesia. A ti, como me devolviste lo que era mío, yo protejo lo que es tuyo, te devuelvo los 10.
porque has sido fiel en los 10. Hágale ahí que reprendo al diablo, al devorador, en el nombre de Jesús. Y a ti te voy a entregar 20, porque yo honro a los que me honran. Ahora, quizá te vas a ver más colgadita, pero ¿algo? ¿Qué vas a hacer con eso? Pues ahora no me alcanza. Uy, espérate que esto es para el pastor. Gloria a Dios. Tenga ahí, mamita. ¿Ya no te alcanza? Ahora menos. Menos, ¿no es cierto? Porque es que uno, cuando tú diezmas como ganas como diezmas. Está bien. No me devolviste lo mío, pues yo no te puedo confiar más, perdóname. Defiéndete, yo sé que te puedes defender. Eso es lo que necesitas, conforme a tus obras. ¿Y contigo cómo vamos? Gracias. Listo, me devolvió. Eso se llama obediencia. No, para que aparte que no tiene va a votar. Entonces, obediencia. Me devolvió. Tú tienes 20, me vas a devolver los dos. A ver, dame los dos que son míos. O sea, me devolvió los 2 míos. ¿Cómo se llama eso? Ya quedamos bien. De lo que me queda, te quiero honrar con 4. ¿4? Pero si ya me devolviste los 2. No importa porque me quedan 16. ¡Wow! ¿Cuántos te quedan? 16, 16. ¿Y cuántos tenías? 20, ¡Wow! ¿Y antes de los 20? 10, ¿Y antes de los 10? nada. Y ella me devolvió los 2 que eran míos. Diga conmigo, obediencia. Pero está tan bendecida que dice: yo no te voy a dar de lo mío solo 1, ni 2. Yo te voy a dar 4. ¿Y qué crees qué cara haría ella al ver que ella me está regalando 4? Porque me honra, porque sabe de dónde viene su provisión. Le está dando a Dios 4. ¿Y sabes qué es lo que ella dice? Mira la sabiduría de Dios. Es que yo te puedo devolver los 2 tuyos y me quedo con 18. Y de esos 18 que son míos, yo te quiero dar 4. Y me voy a quedar con 14, que son más que los 8 que tenía, que son más de los 0 que nunca tuve. Y entonces ahora Dios viene y dice: bueno, ya te gastaste lo tuyo, te gastaste lo tuyo, te gastaste lo tuyo. Y Dios dice: ok, ay, mi hijita, bueno, espero que en medio de la crisis aprendas de dónde viene tu provisión. Sigue corriendo al banco, sigue corriendo al jefe, sigue corriendo al prestamista, sigue corriendo al inversionista. No te van a prestar. Y por cuanto tú has sido fiel, yo reprendo todo lo que te quiera devorar, y lo que es tuyo yo te lo sigo dando, porque tú eres fiel y yo cuido los 10 que siempre te he dado. Pero a ver si sales de los 10 algún día. Y a ti, por cuanto me has honrado, yo te honro y te entrego todo. Ponga las manos. Así quiere Dios hacer contigo. Así quiere Dios. Cojan cada uno su ping-pong con toda confianza. Vayan, regalen a cada uno un ping-pong. Vaya, que cojan de los frutos de bendición. Denle un aplauso al Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios Coja, que nadie se quede sin ping-pong. ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Hijos, estos pimpones representan confiabilidad. Y quería hacer este ejemplo práctico para que tú entiendas lo que es la honra y por qué Dios no te ha dado lo que tú le has pedido, porque no tiene por qué dártelo. Por eso hay tantas personas que llegan a las iglesias buscando al menos 2 pimponcitos, 3 pimponcitos, pero se ponen bravos con Dios
porque Dios no les puede confiar más. Pero recuerda siempre esto: Dios es agradecido y no es deudor de nadie. Y Dios honra no a los que le obedecen, protege a los que le obedecen, pero honra. Tú no honras a Dios a través del trabajo social, tú lo honras a través de tu compromiso espiritual. Por eso dice: honra al Señor con tus bienes. No dice: honra a la prima Rigoberta, al tío Eustaquio, a tu vecino el Chepe, que está mal, pero tú sabes cómo vive el Chepe. No, él dice: honra al Señor, y el Señor verá a quien honra, porque Dios no va a honrar a los que no lo honran. Porque hay muchos que lo tienen en poco y que lo desprecian, y dice: y yo voy a despreciar a los que me tienen en poco. ¿Y sabes quiénes lo tienen en poco? Los que ni le devuelven lo que es de él, ni le dan de lo que es de ellos. Yo no te estoy pidiendo dinero, te estoy enseñando a ser bendecido. Te estoy enseñando a activar la gratitud de Dios, porque Dios es agradecido con los que lo honran, y por gratitud les paga conforme a sus obras y los honra. Invierte en Dios. Escúchame, invierte en Dios, que Dios sabe invertir en los que necesitan de Él. Segunda acción, di conmigo, la acción de amarlo. Diga conmigo: amarlo. Y es que en Proverbios capítulo 8, verso 17, el Señor dice: yo amo a los que me aman. Yo amo. Escúchame. Dice Dios que cuando tú lo amas, porque ya Él te amó primero, Él te ama todavía más. Hay personas que no pueden sentir el amor de Dios, no porque no lo hayan recibido, sino porque no lo han valorado, porque no lo han reconocido y por eso no lo han retribuido. Pero el apóstol Juan dice: hijitos, no amen de palabra ni de lengua, porque así ama cualquiera. Amen con hechos y en verdad. Acciones que demuestren amor. ¿Saben por qué la Navidad es tan hermosa? Porque todo el mundo, hasta los que no creen en Dios, celebran que nació Jesús. Algunos simplemente celebran que nació en un pesebre, porque no tienen cómo celebrar, porque no ha nacido en su corazón. Pero tú y yo, que tenemos a Jesús en el corazón, tenemos que aprovechar la Navidad para llevar de esa alegría al corazón de otros, para llevar de ese amor al corazón de otros. ¿Y cómo, pastor? De al que está a su lado, con acciones. ¿Amas a alguien de verdad? Dale un buen regalo en esta Navidad. Bendícelo. Pero que tu primer regalo sea para Jesús. Que tu mejor regalo sea para Jesús. Y déjame darte esta otra frase. Si lo que Dios ha hecho no es suficiente para que lo ames, nunca lo amarás. Jesús no tiene que hacer nada para que tú lo ames. Tú lo tienes que amar por lo que Él ya ha hecho por ti. Si lo que Jesús ha hecho no es suficiente para que tú lo ames y le entregues tu vida sin condición, nunca lo vas a amar y nunca le vas a entregar más allá de una oración emocional y condicionada. Por eso es muy importante, hijos, que aprendamos a honrar y aprendamos a amar a Dios, porque esas son las obras que Dios retribuye. Yo honro a los que me honran y yo amo a los que me aman. Dios no es deudor. Dios no es deudor. Mira, cuando tú amas a Dios y honras a Dios, ¿sabes qué dice la palabra? En Romanos 8:28 dice: y a los que aman a Dios, ¿a quiénes? Todas las cosas les van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le aman.
Por eso, sin importar lo que estés viviendo, ámalo, ámalo. Demuéstrale que lo amas. Que no sea un sacrificio demostrarle cuánto lo amas. Que no sea un sacrificio deleitarte en su casa, en su presencia, en su palabra. Y tú vas a ver cómo Él te retribuye ese amor, haciendo que todo lo que estás viviendo, todo lo que estás viviendo, termine saliendo bien.